Ya, Ignacio, comencemos. Vamos. Ok, bueno, les doy la bienvenida oficial a todos y a todos los que se suben a este Zoom para este seminario que vamos a compartir hoy día. Les cuento sobre este proyecto. Estamos en un proyecto financiado por Fomento de los Ríos, denominado Resiliencia y Adaptabilidad a la Crisis Hídrica, Ciudades Esponja y Campos Sustentables mediante humedales depuradores de aguas residuales. Hay una serie de logos en esa pantalla, como pueden ver. Este es un proyecto que está en consorcio entre el Centro Humedal Río Cruces y CAREP. Y tenemos una serie de instituciones, ¿verdad?, que nos apoyan, ¿verdad?, como la CEDEMI de Ciencia y Tecnología, perdón, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INFOR, el CRIAM y la Universidad Católica del Maule. Estamos en una serie de cursos divididos en dos, ¿verdad?, secciones que son la parte rural y la parte urbana, y en este caso hoy día nos convoca la parte urbana, y tenemos para esto cuatro tremendas profesionales que nos van a contar de algo bien importante de discutir. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Y desafortunadamente recién ahora estamos un poco más conscientes de que el cambio climático nos está pegando muy fuerte en nuestro país y necesitamos pensar las ciudades de manera diferente. Así que es por eso que decidimos organizar, ¿verdad? Y les agradecemos desde ya a las cuatro expositoras que van a estar hoy día con ustedes este seminario ya denominado Ciudades Resilientes y Ordenamiento Territorial. Y vaya que es importante discutir sobre este tema, ¿verdad? El ordenamiento territorial va a ser clave no solo para aquellas regiones que van a estar con una escasez hídrica, ¿verdad?, un poco más fuerte, sino para las regiones como las nuestras, donde a pesar de la escasez hídrica va a seguir teniendo una cantidad de agua razonable, pero va a recibir probablemente migración, ¿verdad? Va a recibir un influjo de humanos y otros seres y otros efectos que hay que organizarse, ¿verdad? Y hay que discutir sobre este ordenamiento. Este proyecto, ¿verdad?, lleva un tiempo. Nosotros tratamos de hablar de lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, y en ese contexto entendemos que es muy importante escuchar a estas cuatro profesionales. Va a partir Olga Barbosa, luego Camila Teuch, Alejandra Chufstan y Jocelyn Rose. Y como quisimos tener a estas excelentes presentadoras, vamos a tener poquito tiempo para las preguntas, así que les pedimos por favor que sean muy concretos en sus preguntas. La mayoría de las preguntas las vamos a hacer al final, ya que todas las presentadoras de alguna manera están conectadas en su presentación, así que lo mejor es tener la reflexión al final. Y les quiero comentar que esta sesión está siendo grabada, ¿verdad? Y comentarles que luego de mi presentación los voy a dejar con Gianfranco Moris, quien es el coordinador del proyecto, ¿verdad? De este proyecto financiado por Fomento de los Ríos, y él va a estar moderando la- el seminario. Obviamente olvidé presentarme. Yo soy Ignacio Rodríguez, el director ejecutivo del Centro Humedales Río Cruce y el director de este proyecto. Así que, sin más y para ahorrar tiempo, los voy a dejar con Gianfranco para que partamos con las presentaciones de las profesionales que nos van a contar acerca de este gran tema que es ciudades resilientes y ordenamiento territorial. Así que espero que lo disfruten mucho y estamos en contacto en los próximos cursos, seminarios que siguen en este proyecto. Gianfranco. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este gran seminario. Como decía Ignacio, se enmarca dentro de la actividad del microcurso de Ciudad Esponja. En esta oportunidad va a partir presentando la Seremi Olga Barbosa con una presentación de aproximadamente 15 a 20 minutos. Yo voy a ir avisando cuando llevamos 10 minutos y 15 minutos del tiempo transcurrido para poder seguir el orden de los tiempos. A los asistentes les pedimos que puedan apagar sus micrófonos y las preguntas que tengan pueden hacerlas al chat, ya sea en el chat que tienen ahí dirigido a la expositora, donde se les puede responder mediante chat, o si no, al final de las cuatro presentaciones, hacer una pequeña ronda de preguntas. La idea es terminar este seminario a las 1 de la tarde, por lo que el tiempo de pregunta lo vamos a hacer al final de toda esta presentación. Así es que dejamos con ustedes a la Seremi
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Macrozona Sur, Olga Barbosa, quien va a comenzar con este seminario. Bienvenida, Serena. Gracias, Gianfranco. Gracias, Ignacio. Gracias a todos y a todas que están acá. Veo ahí unas caras conocidas, Javiera Mayra, la Carmen Paz, harta gente también que ha contribuido a este trabajo que voy a mostrar hoy día, incluyendo a mi querida colega Alejandra Schustan, que está ahí también como expositora. Voy a compartir pantalla y voy a correr a la velocidad del rayo o a la velocidad que pueda. ¿Se ve ahí? Perfecto. Eso, aquí me gritan por interno a través de la ventana. Bueno, yo actualmente soy la Seremi de Ciencia y Tecnología de estas 3 regiones que están mencionadas ahí, pero el trabajo que les voy a mostrar, y eso es la gracia de ser Seremi de este ministerio, donde somos 5 científicas, es que las 5 somos científicas y por tanto yo les voy a mostrar lo que he estado haciendo, hice antes de este periodo y ahora entonces toca el periodo que podemos conversar después en donde las cosas uno intenta que se lleven a cabo. Quiero mencionar que la investigación que voy a mostrar, los resultados y el contexto, tiene que ver con un proyecto que hicimos con varias universidades que están asociadas a esta red de investigación de sustentabilidad y resiliencia a eventos climáticos extremos, Urban Resilience Extreme Events, que incluye todas estas ciudades y específicamente, bueno, el centro es la Universidad de Arizona. Y ojo ahí que Valdivia tuvieron que agrandar el mapa para que pudiéramos estar. Y que tiene un equipo especial de Valdivia, en donde podemos ver, por ejemplo, a Javiera Mayra, la Alejandra Schustan, Cristóbal Lamarca, y la contraparte de equipo que está en la Universidad de Arizona y en otras más, con bastante movimiento, Elizabeth Cook Jason, que es uno de los estudiantes de doctorado que está haciendo la tesis hasta el día de hoy, que se ha alargado por la pandemia en Valdivia, y Steven Elsen. Ya, el contexto general que yo voy a dar como para este seminario tiene que ver con el aumento en la frecuencia de los eventos climáticos extremos. ¿Por qué tomamos los eventos climáticos extremos como el tema central? Es porque en el fondo cuando uno habla de cambio climático muchas veces es difícil comprender cuál es el efecto de 5 grados de temperatura en los próximos 100 años, porque estamos hablando de temperaturas promedio, ¿cierto? Y entonces el público en general dice, oye, pero si aquí yo cada vez siento más frío o cada vez llueve más, entonces además el cambio climático muchas veces está asociado al calentamiento global, pero en realidad el cambio climático es un fenómeno mucho más grande y de hecho el cambio climático ha ocurrido durante milenios, ¿cierto? En la era de nuestra Tierra. Sin embargo, sabemos que el cambio climático actual es producto ¿cierto? Digamos, de una acción antrópica sostenida, sobre todo, que hemos podido ver en el nacional. Entonces, nos vamos a enfocar en los eventos climáticos extremos, que son productos del cambio climático, porque son estos los que más afectan nuestra vida diaria. Estamos hablando entonces de inundaciones costeras, de calor extremo, ¿cierto? De olas de calor, sequía e inundaciones urbanas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque uno ve muy gráficamente durante un evento climático extremo, y aquí van a ver fotos de todas partes de la red, digamos, no solamente fotos de Chile, así que imagínense Miami, parte de una de las ciudades de la red, existe esto que le llamamos la colisión entre urbanización y cambio climático, y aquí nos damos cuenta de la importancia de la infraestructura. Yo soy ecóloga, jamás en mi vida pensé que iba a estar hablando como de infraestructura como algo tan importante, pero cuando hablamos de Nature-Based Solutions, de esas soluciones basadas en la naturaleza, vamos a darnos cuenta de lo importante que es el término de infraestructura. ¿Ya? Entonces se genera esta colisión entre cierto cambio climático y urbanización en el contexto de cómo hicimos las ciudades, a dónde las hicimos, cuándo las hicimos, y este cambio climático, y lo que vemos romperse, ¿cierto?, es la infraestructura. Cuando hablamos de resiliencia, estos son algunos términos que me gustaría abordar a la entrada para el resto del seminario, ¿cierto? Nosotros entendemos, porque hay muchas formas de entender la resiliencia, nosotros desde este punto de vista entendemos la resiliencia que, por ejemplo, las ciudades son resilientes cuando pueden persistir, crecer y hasta transformarse, ojo con eso, ante eventos o disturbios extremos, pero sin perder sus funciones e identidad. Y la parte de transformación aquí es clave, ya no es resistencia, es resiliencia desde este punto de vista.
Y esta definición se basa en la definición de resiliencia de la ecología ecosistémica, que espera y entiende que la dinámica que ocurre en un ecosistema y los ecosistemas están cambiando constantemente y el ser humano es parte del ecosistema. Otros términos importantes que tienen que ver, ¿cierto?, en esto que estamos hablando, la resiliencia y la sustentabilidad. Entonces, tener bien en claro que en el fondo, en la resiliencia, la meta es persistencia de esta función, como dijimos, y si lo veo desde el punto de vista de la sustentabilidad, entonces reconfigurar las estructuras de desarrollo son clave. ¿Ya? Y aquí el enfoque, vamos a hablar de cambio de tecnologías, prácticas de manejo y prácticas organizacionales, y desde el punto de vista de la sustentabilidad, con este enfoque, cambios fundamentales en discursos políticos que redefinen desarrollo, oportunidades sociales y relaciones socioecológicas. Aquí yo no les voy a estar hablando claramente solo de ecología. Y esto viene también de esta otra percepción de que las soluciones más resilientes son aquellas que consideran las tres dimensiones. Y esto es una propuesta de visión de las cosas que se llama Socio-Ecological Technological Systems. Entonces tenemos la dimensión socioecológica física, la biofísica, ¿cierto?, donde tienen más que ver cosas de ecología, la dimensión tecnológica y de infraestructura, y la dimensión social y de comportamiento. Y esto se grafica súper bien en el proyecto este que duró, bueno, todavía está por terminar, ¿cierto?, financiado por la National Science Foundation, en donde podemos ver que, si bien los ecólogas ya llevábamos un tiempo conversando con los sociólogos, antropólogos, etcétera, y el director del proyecto es un antropólogo y una ecóloga, nos faltaban los ingenieros e ingenieras, ¿ya? Entonces aquí viene de vuelta el tema de la infraestructura, que es súper importante. Y cuando hablamos de infraestructura, acuérdense, no estamos hablando solamente de pavimento, estamos hablando también de la infraestructura institucional. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué es lo que hacemos para poder mitigar los efectos en eventos climáticos extremos. Usualmente, y históricamente, esto como de película, no sé si recuerdan típico película así como gringa, donde hay alguien así como andando en skate y en bici aquí, en estos acueductos que son hechos, ¿cierto?, grandes infraestructuras grises, le vamos a llamar, ¿cierto?, porque son como de concreto, ¿cierto?, que en el fondo están ahí para contener, por ejemplo, una inundación, una lluvia extrema, ¿ya? Y que son a largo plazo, son infraestructuras caras, versus lo que estamos viendo ahora de usar más seguido y que para nosotros en Valdivia puede ser mucho más lógico, ¿ya? Esto es Phoenix, Arizona, donde llueve poco, pero cuando llueve, llueve, y aquí tenemos una otra alternativa que es la infraestructura verde. ¿Cuáles son las principales diferencias? La infraestructura gris que le llamamos acá son soluciones tradicionales y de ingeniería, ¿cierto? O sea, solo de ingeniería, digamos. Tiene un propósito único, que en este caso es para las inundaciones, y ese fail-safe significa que falla muy poco, ¿ya? O sea, en general funciona siempre, pero cuando falla, los efectos de ese fallo son gravísimos, ¿ya? Entonces ahí está grandes consecuencias negativas en el fallo. Y después es una infraestructura antigua y difícil, cara de mantener y o cambiar. Entonces imagínense cuando ustedes tienen una infraestructura como esta y empieza a cambiar el clima en un contexto súper errático además, eso queda obsoleto eventualmente en un lugar en donde va a dejar de llover, ¿ya? Pero en el fondo cambiarla, modificarla es caro, es muy caro, y en el fondo es muy caro porque hay que transformar casi que toda la ciudad. En cambio, la infraestructura verde son soluciones basadas en la naturaleza o soluciones basadas en ecosistemas, son multifuncionales y son safe to fail. Eso significa que fallan, ¿cierto? Porque aquí tenemos un parque, ¿cierto? Pero cuando se inunda se transforma en una laguna y falla más o menos seguido para la estructura, ¿cierto? Para su función de parque. Pero cuando falla, el efecto del fallo tiene muy pocas consecuencias, porque lo que se está inundando es un parque, no una casa, ¿cierto? O otra infraestructura que rompa, ¿ya? Entonces son menos costosas también, y además están integradas, o sea, pero usualmente no están integradas en la planificación de la ciudad, y eso es algo que en el fondo queremos cambiar. Son mucho más resilientes, entonces, también, por lo que hablábamos antes, porque ante un crash, así un evento extremo, la estructura se adapta, ¿cierto? Incluso se modifica, cambia, pero sigue manteniendo su función. Además, tiene una otra gracia, como decíamos que era multifuncional, en el sentido de que
mitiga los efectos del cambio climático, pero también mantiene los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza nos entrega en nuestra vida diaria y que usualmente incluso nosotros no pagamos por ellos. Entonces, como decíamos, la infraestructura gris tiende, en este caso particular, esta regulación del flujo de agua, ¿ya? Y en el fondo, esta cosita que está acá muestra que en el fondo es súper buena para regular el flujo del agua, pero no tiene otros beneficios. En cambio, cuando vemos la infraestructura verde, en estos gráficos como de araña, ¿cierto? Vemos que la regulación del flujo de agua puede que sea un poquitito menor, menos eficiente que la infraestructura gris, pero tiene una serie de otros beneficios. Miren, por ejemplo, el valor educativo, el valor estético, regulación de la temperatura, ¿cierto? Que es algo que sabemos que es un tema importante, retención de carbono y calidad del aire. Ahora, esto suena súper bonito, pero una de las cosas que estamos al debe es una modelación cualitativa de cuál es la efectividad versus los costos de las soluciones infraestructurales. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo debemos buscar soluciones que sean acorde a la realidad de los territorios. Y si en el fondo son soluciones que son maravillosas, pero en realidad es imposible aplicarlas por su costo, en realidad tenemos que buscar otras soluciones. Y es por eso que es importante, y es algo que nosotros tenemos pendiente todavía, de avanzar en medir efectividad y costo de cada una de las infraestructuras. Entonces, claro, de la infraestructura entre gris y verde. Entonces, lo que vemos acá en este gráfico es que uno puede ver si agrupar a todas las soluciones tradicionales construidas como la infraestructura gris, ¿cierto? Podemos ver que en general tiene una buena efectividad y un costo alto. Ya fíjense en los ejes, por favor, alta, baja aquí, más caro, más barato. Y luego las soluciones verdes o basadas en ecosistemas o basadas en la naturaleza, ¿cierto? Pueden tener un costo un poquitito, o sea, un costo mucho más barato y una eficiencia o efectividad, perdón, un poquitito menor. Pero también tenemos soluciones híbridas, ya que en el fondo pueden optimizar el efecto, ¿cierto? Digamos, la efectividad y optimizar también el costo. ¿Cuáles? Aquí tenemos algunos ejemplos. De vuelta, esto es una consulta de expertos, un estudio bien grande que se hizo hace un buen tiempo, muy interesante, que nos muestra, por ejemplo, algunas infraestructuras bien caras y bien efectivas, como el dragado y excavación y limpieza, ¿cierto? De diques y desagües, etcétera, ¿cierto? Lo que estamos acostumbrados a ver. Mientras que por el otro lado tenemos restablecimiento de llanuras de inundaciones. Fíjense la efectividad que tiene, en este caso para las inundaciones urbanas, es súper efectiva y el costo es mucho más barato. El mantenimiento de la vegetación, ¿cierto? Como digamos, frente frente a estas inundaciones, ¿cierto? Para poder evitar el deslizamiento, entre otras cosas. Y también podemos ver que aquí hay soluciones híbridas que también son posibles de aplicar y que tendrían estos costos medios. Llevamos 12 minutos de presentación, por si acaso. Gracias. Entonces, vamos de la teoría a la práctica. Aquí les voy a mostrar un poco lo que hicimos para Valdivia. Hicimos un modelo climatológico para Valdivia, eso se llama, ¿cierto?, un downscaling, donde llevamos los modelos tradicionales de cambio climático entrenados ahora con los datos de precipitación y temperaturas de las estaciones meteorológicas que ustedes ven aquí. Y tenemos los siguientes resultados, y aquí voy a hacer un paréntesis pequeño, que yo no les estoy mostrando un gráfico terriblemente complejo, y esto es porque además dentro del equipo que tenemos, hay un equipo completo que trata de hacer, o sea, que en el fondo está dedicado a hacer visualizaciones, de manera de que las gráficas y los resultados sean posibles de mostrar a un rango amplio de personas, porque estamos pensando en que estas tengan un impacto y sean parte de la toma de decisiones. Para el caso específico de Valdivia, podemos ver que desde 1960, donde el promedio, ¿cierto?, de la precipitación anual era 2.450 milímetros, vamos a esperar llegar al 2080 en el escenario, digamos, entre comillas, más catastrófico, a 1.600 milímetros. Y la temperatura máxima cambia de 32 grados promedio, temperatura máxima, a 39. Aquí hay algunos detalles, entonces, más bien visuales, y aquí hay otro tipo de visualizaciones que preparamos con una parada, entre comillas, en el 2050, ¿ya? Entonces, en el 2050 y en el 2100, y vemos, es cierto, entonces esta tendencia que está en la temperatura máxima diaria, en la mínima diaria y en la máxima. En la máxima en los días sobre 30 grados.
Lo mismo pasa con la precipitación, pero quiero llegar aquí a este que es más resumen, ¿cierto? Tenemos estos cambios en la precipitación y la temperatura, pero cuando miramos ahora no los promedios, sino la intensidad de la precipitación, podemos ver cómo la precipitación normal, es decir, un evento climático de lluvia normal, que tuvimos que además calcular, porque había una discusión, o más bien había diferentes números para estimar qué es lo que era normal en Valdivia, y entonces se determinó con un grupo de expertos que era entre 25 y 20 milímetros hasta una intensa que es mayor a 70 milímetros. Podemos ver que los eventos climáticos de lluvia normal disminuyen y los intensos aumentan, ya al 2080. Igual es un poco lo que hemos estado viendo ahora, ¿cierto? Ahora, estamos proponiendo, ¿cierto?, que vamos a evaluar los escenarios, lo que nos proponemos, cómo tiene que ser Valdivia en el futuro, al 2080, teniendo ¿cierto?, la teoría, los datos climáticos en mano, como les mostré recién. Voy a apagar esta cuestión. Y entonces, basándose en todos los documentos de planificación que se han hecho en Valdivia con financiamiento internacional o local, evaluamos 5 escenarios. Entonces, empezamos a hacer unos talleres y entonces preguntamos, o sea, ¿cómo te imaginas tú que es este escenario transformador? La ciudad inclusiva, la ciudad innovadora, la ciudad ecomedal, la ciudad amable, o, por ejemplo, un escenario que es más adaptativo, que es una ciudad resiliente a las sequías y las inundaciones. Solamente de manera gráfica les quiero decir que si es que hoy en día tomáramos una parte de Valdivia X y aplicamos todo lo que se obtuvo de estos talleres, de la descripción de qué es lo que una ciudad que sería como eco-humedal, estas son las siguientes, ¿cierto?, lo que podríamos hacer con una ciudad que tenga las características de una ciudad eco-humedal, cuando es planificada. Una ciudad amable es esta, una ciudad inclusiva, ¿cierto?, donde en el fondo tenemos un barrio en donde lo que tenemos que invertir es poner ese tipo de infraestructura verde para tener una calidad de vida muchísimo mejor, y la ciudad innovadora en este caso. Y sobre todo lo que les voy a mostrar es la ciudad resiliente a inundaciones y sequía. ¿Ya? Esta es la visualización, ¿cierto?, de uno de los espacios hoy en día, y así es como esperaríamos que fuera bajo este análisis cualitativo con los escenarios. Esto se hizo hace unos años atrás, ¿cierto? Y entonces el objetivo de este tipo de ciudad, ¿cierto?, de este escenario es el manejo integrado de la cuenca, infraestructura gris y verde conversando, gestión de la emergencia, innovación en el diseño, códigos y políticas para la conservación, manejo de recursos naturales, cultura, colaboración, respeto y solidaridad, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos de estrategias que se le piden, ¿cierto?, a las personas que están participando en este grupo en particular, en donde podemos ver al doctor Rodríguez, justo en ese grupo. Y aquí hay, ¿cierto?, un sketch de cómo las personas se imaginan, ¿cierto?, había dibujantes en Sdayen, cómo se imaginaban que fuera la ciudad. Las ecomedales, perdón, aquí la vamos a ver. Las ecomedales las voy a mostrar porque en el fondo son más o menos parecidos, ¿no? Aquí en la ecomedal, humedales que son parte del ecosistema urbano, integrado, reconocido y utilizado para sosteniblemente, zonas protegidas dentro de los instrumentos de planificación territorial, focos activos, históricos, turísticos, productivos y fuentes de servicios ecosistémicos y educación ambiental en la ciudadanía. ¿Ya? Ese también fue a mí me tocó trabajar en ese grupo. Una vez que uno obtiene esto, tiene 2 modelos. Uno que es cualitativo, ¿cierto?, en donde a través de la evaluación de resiliencia, equidad y sostenibilidad, uno puede determinar de vuelta estos gráficos, ¿cierto?, de flor o araña, para poder determinar, por ejemplo, en ese escenario en particular, qué tan bien performa esa ciudad. Y hay un desarrollo, ya me falta poquito, Gianfranco, hay un desarrollo que tiene que ver con un modelamiento con autómatas celulares, ¿cierto?, que nos permite también visualizar a la larga cómo estos cambios de uso del suelo quedarían convertidos una vez que se ejecuta, digamos, este escenario. Esto solo no voy a entrar en cada uno, pero como pueden ver, la performance de cada uno de los modelos de ciudad efectivamente son diferentes. Y cuando ya usamos el autómata celular, podemos ver, esto es lo que tenemos, esta es la base en el 2010. Fíjense, como para que tengan una idea, el urbano de alta densidad es lo rojo, y obviamente humedales, agua, etcétera, los colores que nos podemos imaginar ahí.
Y así va cambiando, ¿cierto? Si nosotros, en el 2010, este es el panorama que teníamos, porque ahí fue cuando partimos la investigación, esperamos que con un crecimiento tradicional, es decir, con las reglas de lo que ocurrió en el pasado, cómo había sido, en el 2080 tendríamos una ciudad que se ve como esto, llena de centros urbanos de alta densidad, con menos agua y por supuesto con menos bosque. Y eso se hizo con cada uno de los escenarios, ¿ya? Esto es el 2010, entonces, es el business as usual, lo que les acabo de mostrar, y aquí al 2080 cada uno de los escenarios. Esta es la ciudad resiliente a inundaciones y sequías, y esta es la ciudad de ecomedales. Y aquí uno se encuentra cosas bien sorpresivas, y eso da la razón de por qué necesitamos hacer estas modelaciones. Porque yo puedo asumir en mi mente que una ciudad eco-humedal va a ser toda, ¿cierto?, con mucha agua, por ejemplo. Podemos ver que aquí hay un montón de agua, pero obviamente hay un trade-off, un compromiso, ¿cierto?, entre los recursos. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hay harta agua, pero poco bosque, por decirlo así, poco verde, y vemos también esos centros de alta densidad, porque en el fondo sabemos cuánto va a crecer la ciudad, y se asume que va a crecer eso, solo aquí estamos variando la forma de cómo crece, ¿ya? Y que quizás haya otros escenarios que si bien no estaban enfocados en la resiliencia específicamente para adaptarse al escenario climático y tienen más bien que ver con el ámbito social, la ciudad amable, innovadora, etcétera, quizás podrían ser también muy buenos modelos para poder mantener un equilibrio entre el set, ¿cierto? El social, ecológico, tecnológico. Y lo que nos mostró esta experiencia es que en el fondo uno no puede hacerlo de otra forma que no sea co-construyendo los escenarios que esperamos que en este caso sea la resiliencia para Valdivia, y que el aporte de cada una de las personas y el financiamiento a largo plazo de este proyecto en particular y otros que esperamos que vengan, son esenciales para poder en el fondo poner la ciencia, la evidencia, la tecnología sobre la mesa de manera inclusiva, respetando las visiones de cada una de las personas que participan y en el fondo haciendo entonces finalmente que las cosas pasen. Así que eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Recalcar lo importante que hablan de la co-creación y de incluir a todas las personas en la formulación y planificación para un nuevo y un mejor desarrollo de las ciudades, que es bastante importante y algo que nuestro proyecto que estamos ejecutando también busca resaltar y estimular. Ahora vamos a presentar a Camila Teus. Ella es cofundadora y directora ejecutivo de Patagua, una empresa que lleva más de 10 años dedicada a la gestión integrada del agua. Ellos son de la región de los lagos, pero tienen bastante experiencia en el recurso hídrico en la región y en el resto de Chile. Así es que les presento a Camila, que nos va a presentar su tema, que es soluciones basadas en la naturaleza para proyectos inmobiliarios sostenibles. Yo, cuando llevemos 10 o 15 minutos, Camila, voy a avisar para que no nos pasemos en el tiempo. Super. Así que... Gracias, Gianfranco. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los que se conectaron hoy día por el interés en el tema. Y quisiera un paréntesis muy cortito, qué rico, qué alegría estar en este panel de voces femeninas que muestra que en verdad hay mujeres secas, talentosas, haciendo cosas muy interesantes en todos los temas, así que ya no se justifican los paneles de puros hombres que solemos ver en muchos eventos de este tipo. Así que felicitaciones también al CEMU por eso. Bueno, como decía Gianfranco, yo les voy a contar sobre algunas cosas que hemos estado haciendo en Patagua en la línea de las soluciones basadas en la naturaleza. Y quiero contarles brevemente sobre dos proyectos en particular. El primero, que se llama Ciudades Sensibles al Agua, que es una guía que desarrollamos de forma colaborativa con varias otras organizaciones para el drenaje urbano sostenible en nuestra macrozona, y que está súper en la línea de los temas que estaba comentando Olga recién. Y lo segundo es un proyecto ya más concreto y específico, como un caso de estudio, en la ciudad de Valdivia, en la Isla Teja particularmente, que venimos desarrollando hace poco más de 2 años.
Así que bueno, Ciudades Sensibles al Agua, como les decía, es un proyecto que hemos desarrollado con apoyo de Corfo desde Patagua, en colaboración también con la Fundación Legado Chile y con la Universidad Católica, y que busca un poco resignificar el agua en la ciudad, entendiendo que en general el agua, como en nuestra tradición histórica, ha sido entendida en la planificación urbana como un cacho, como un problema, como algo que básicamente nos molesta y que queremos sacar rápidamente para poder generar terreno útil, habitable, construible. Y eso hoy día está obviamente en tensión porque estamos conviviendo cada vez con más frecuencia, con más cotidianidad, con inundaciones y con otro tipo de problemas como la contaminación de cuerpos receptores de las aguas lluvias y de descargas de aguas incluso de aguas sanitarias, en el fondo de alcantarillado, sin ningún tipo de tratamiento, que es algo que ocurre lamentablemente en muchas ciudades de nuestra macrozona sur, donde tenemos todavía sistemas unitarios donde se mezclan las aguas servidas con las aguas lluvias, y por lo tanto se producen estos focos de descarga que tienen buena parte de nuestros cursos y cuerpos de agua con grandes problemas de contaminación. Entonces, algo está pasando aquí que urge en el fondo este cambio de paradigma. Ya lo decía Olga, ¿cierto? En general hemos trabajado convencionalmente con estos sistemas para gestionar nuestra agua y lluvia a partir de infraestructura gris, que son monofuncionales, que buscan, como les decía, sacar el agua rápidamente de la ciudad, y eso muchas veces en detrimento de nuestros ecosistemas. Estas fotos que están aquí a la derecha son fotos tristemente recientes, como que no es algo que haya ocurrido en el pasado cuando no sabíamos, son fotos de este año, de hace pocas semanas, acá en Puerto Vara, donde estamos todavía hoy perdiendo parte de los sistemas naturales que nos quedan, en este caso una quebrada, convirtiéndola en un sistema de infraestructura gris para poder construir encima. Cosas que vemos hoy día y que esperamos que vayan dejando de pasar, ¿no? La mirada entonces distinta que estamos proponiendo es poder empezar a ponernos los lentes de la infraestructura verde, entender que tenemos en nuestras ciudades todavía grandes riquezas naturales y que podemos dar solución y generar ciudades más resilientes, más sostenibles y además con mejor calidad de vida a partir de esta lógica de gestionar el agua a partir de la infraestructura verde, y en muchos casos en verdad con sistemas híbridos, como también mencionaba Olga antes, ¿no? La gracia de los sistemas de infraestructura verde es que son multifuncionales, pueden cumplir estas funciones hidrológicas clave que son la infiltración, la conducción y el almacenamiento, pero además proveen una serie de otros servicios ecosistémicos donde nosotros hemos destacado aquí 3 en particular, que son la reducción de los riesgos climáticos, particularmente de las inundaciones, la protección de la calidad de agua, por esto que les decía, ¿no? De los cuerpos receptores que les llega todas las aguas contaminadas, y también la provisión de hábitat y conectividad biológica. Se generan son 4, se generan espacios de calidad ecológica para poder conectar, y además espacio público, espacio que podamos disfrutar las personas, y por supuesto eso repercute en la calidad de vida, en la salud mental, en un montón de elementos que están además súper documentados. Entonces, los beneficios son más que evidentes. Algunos elementos diferenciadores de esta guía, porque existen otras guías y referentes a nivel internacional y algunos locales también, acá lo que nosotros estamos proponiendo es aproximarnos al drenaje urbano sostenible desde la infraestructura verde que ya tenemos en nuestras ciudades. O sea, no necesariamente es ponerse a inventarlo todo de nuevo, sino que poder mirar nuestro paisaje, nuestro territorio urbano desde esta óptica y empezar a leer entonces el paisaje de una forma distinta, reconociendo que tenemos esta infraestructura verde y que podemos optimizarla y aprovecharla para una mejor gestión de agua y lluvia, y con esta otra serie de beneficios que les mencionaba. La guía además está pensada con una pertinencia territorial para esta macrozona, la macrozona sur de Chile, y tiene un factor diferenciador bien interesante, que quizás es más técnico, pero que igual es interesante destacarlo, que en el fondo proponemos como metodología la modelación hidrológica continua, en vez de la modelación por eventos, que es la que se utiliza de forma más convencional, y además acoplando la red superficial de drenaje con la red subterránea, entendiendo que en muchas de nuestras ciudades hay una interacción súper directa entre ambos sistemas hídricos, ¿no?
Infraestructura verde, ¿qué estamos reconociendo? Esto para entender mejor de qué estamos hablando cuando nos referimos a la infraestructura verde. No es solo lo que es evidentemente verde hoy, sino que también elementos del paisaje urbano que tienen el potencial de funcionar como infraestructura verde. Entonces ahí caben, por ejemplo, los techos y jardines, incluso en el espacio privado, los grandes estacionamientos, las plazas, los parques urbanos, las calles, avenidas, rotondas, líneas de ferrocarril y, por supuesto, las matrices de elementos más naturales que están ya más instaladas en nuestro imaginario colectivo como elementos de infraestructura verde convencional, como los humedales, los esteros, los ríos, las quebradas, los bordes. Para cada uno de estos elementos que nosotros revisamos, que son 13, que son los que más se repiten y que es muy fácil identificar en la mayoría de nuestras ciudades en la macrozona sur, hay fichas en esta guía que proponen formas de mirar, de intervenir, de optimizar, y que por supuesto no pretenden ser en ningún caso una solución de talla única ni una caja cerrada, sino que por el contrario pretenden mostrar un abanico de posibilidades que después para cada caso habrá que adaptar, modificar, en fin. Pero en el fondo da luces de qué hacer, de qué servicios y funciones se potencian mejor a través de cada una de estos elementos, ¿sí? Eso en relación, así muy brevemente, en relación a la guía, los invito a revisarla porque en verdad es un trabajo muy, muy bonito, además de un equipo enorme, y no alcanzo ahora a nombrarlos a todos, pero de todas las organizaciones que mencioné, es un trabajo súper, súper bonito, colaborativo. Y el segundo caso que les quería mostrar es este proyecto Mirador de Cotapos, que busca habitar resignificando la naturaleza urbana en la isla Teja en particular. Esta es una foto aérea de la isla Teja, ¿no? Y el terreno que nosotros estamos mirando, en el que hemos estado trabajando, como les decía, hace varios años, es este paño de acá. Y si se fijan, bueno, no sé, a mí me salta mucho inmediatamente a la vista este parche rojo que hay aquí donde estoy pasando el cursor, que es un relleno en un terreno vecino al terreno en el que estamos trabajando, y que da cuenta un poco de las prácticas poco adecuadas que se suele ver en este tipo de espacios, ¿no? Como el relleno, el botadero de escombros también que nos encontramos en buena parte de este sitio, en fin, como una historia de malas prácticas en torno a este tremendo patrimonio que Valdivia tiene la suerte de tener, que es su red de humedales, ¿no? Acá si miramos ya un poquito más de cerca, podemos ver que aquí está, bueno, este es el terreno, va a posicionarse nuevamente. Si se fijan, es parte de una red de humedales que es bastante más grande, ¿no? Este es el humedal Cotapos o Los Pelúes, y que se conecta luego con el humedal Santa Inés para descargar finalmente al río Valdivia. Y este sistema de drenaje natural forma parte además de la red primaria de aguas lluvias de la isla Teja, entonces recibe las correntías de subcuencas urbanas aguas arriba, ubicadas aguas arriba, y por lo tanto estas aguas ingresan sin ningún tipo de tratamiento al sistema natural, y por lo tanto también ejercen una presión sobre esa capacidad natural depuradora que tienen los humedales, una presión quizá excesiva, ¿no? ¿Qué hicimos en este caso? Ya mirando un poquito más de cerca, hicimos primero una zonificación macro para entender cuáles eran las necesidades y potencialidades también para poder abordar este terreno. Identificamos o planteamos 4 estrategias clave en en estas zonas gruesas, ¿no? Primero, en este baño norte, que es el que recibe primariamente las aguas lluvias que vienen de esta cuenca urbana que les mostraba antes, poder hacer una gestión adecuada de manera que cuando ingresen a lo que está acá en azul, que es el cuerpo principal del humedal, ingresen de forma controlada y depurada, de manera de no sobrecargar la capacidad del humedal. Por otro lado, para el humedal mismo, la estrategia es simplemente conservar, esto no se toca, en el fondo se reconoce como una zona que es de protección, de resguardo, y por lo tanto no se interviene, y por el contrario incluso se plantearon algunas estrategias de restauración de sus bordes. En la parte C, que es como este relleno que yo les mostraba que viene del terreno vecino y que está como desmoronándose sobre el humedal,
propusimos una serie de estrategias de restauración del paisaje desde la lógica de técnicas de bioingeniería, sobre todo para contener taludes que hoy día no están estabilizados y que tienen problemas de erosión bastante severos. Y por último, lo que está en rosado, que son todas las áreas comunes de este condominio. Planteamos entonces una propuesta de paisaje y de amortiguación que permitiera aproximarse al humedal de forma sostenible, controlada y respetuosa. Por tiempo no les voy a mostrar en detalle todo, pero me gustaría mostrarles al menos un poquito de lo que vimos particularmente para la zona A de la gestión de aguas lluvia y también de la zona D, la propuesta de paisaje, ¿sí? Entonces, partiendo con la A, aquí hay una propuesta de la planta de este humedal depurador, que es lo que estamos proponiendo desarrollar en este lugar, y que tiene distintos componentes que buscan finalmente hacerse cargo de todos los caudales que llegan desde aguas arriba y luego entregarlos de forma depurada al humedal principal. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos? Tenemos primero una zona de ingreso de las aguas lluvias, luego existe un componente súper importante que es el sedimentador, que es la zona quizás más gris de este sistema, no es del todo gris, pero tiene algunas partes más impermeables para facilitar su mantención. La idea es que acaban decantando y sedimentando todo lo que venga, las partículas más gruesas que ingresan desde la parte alta. Luego esto conecta con piscinas. Hay 3 piscinas, las que están en celeste, son piscinas intermedias de almacenamiento que luego descargan en 2 zonas de vegetación macrófita que tienen una profundidad bastante menor, donde el agua escurre de forma más laminar y con una velocidad muy lenta, de manera que las plantas macrófitas que se instalan en estas 2 secciones tienen la función de depurar y retener la mayor parte de los contaminantes. Y para los flujos que superan la capacidad de este sistema regular, que no es tanto, lo vamos a ver después, los caudales adicionales, los excedentes, pasan por un bypass de seguridad, de manera que esto de todas formas es capaz de controlar las crecidas más grandes, incluso un evento de periodo de retorno de 100 años. Que es como la condición que siempre hay que considerar cuando se diseña infraestructura de este tipo, ¿no? Y esto entonces, como les decía, conecta para entregar las aguas lluvia de manera controlada y depurada al humedal principal. Algunas claves de este diseño: nosotros trabajamos con una serie de precipitaciones de 5 años, hicimos una modelación continua, que es algo súper importante porque cuando se trabaja por eventos no se toma en cuenta el estado en que van quedando estos componentes después del evento anterior. En el fondo, los eventos no son individuales, sino que, sobre todo en esta zona que la lluvia es realmente un continuo, es importante poder considerar en qué condición de saturación van quedando los componentes para poder entender mejor su comportamiento en el tiempo. Este diseño es capaz de controlar las precipitaciones el 97% del tiempo y el diferencial, ese 3% que no es controlado, del tiempo me refiero, esos caudales diferenciales se controlan a través del bypass y por lo tanto en términos de seguridad se da siempre solución a la totalidad de los caudales. Las velocidades de flujo, que es un tema súper importante cuando la función que se busca optimizar es la de depuración, particularmente en la zona macrófita, no excede los 0,05 metros por segundo el 95% del tiempo. O sea, eso es clave para que las plantas tengan la posibilidad de ejercer esta función de depuración. Y además de no afectar este ecosistema vegetal que se consolida en estos espacios. Cuando uno tiene velocidades además muy, muy altas, se corre el riesgo de destruir o romper en alguna medida el sistema vegetal. Y por último, nos preocupamos también de que la altura del agua en el sedimentador, que era uno de los componentes iniciales y que está además más próximo a la zona de aproximación de uso público, no tuviera nunca una altura de agua mayor a 1 metro de altura. Bueno, acá cumplimos con el 95% del tiempo, no se supera este metro de altura,
como criterio de seguridad para las personas que pudieran acercarse. Igual se entiende que en ese 5% de diferencia, la verdad es que lo más probable es que esté lloviendo tan fuerte que no vaya a haber gente acercándose tampoco. Eso como las características principales de este humedal depurador de aguas lluvia. Y luego en relación a la zona D, que es la propuesta de paisaje, lo que nosotros estamos planteando, bueno, que hay varios componentes particulares. Uno, que toda la propuesta de vegetación está pensada en base a vegetación nativa, salvo las zonas de césped. Por otro lado, está planteada una zona, lo que está en este tono verde más oscuro, corresponde a una mezcla del Michay, del Veris darwini, y del helecho costilla de vaca, Blechnum chilensis, para poder, por un lado el Blechnum es lo que más hay, el helecho es lo que más hay en el humedal, entonces la idea es como traer un poco del humedal hacia afuera, y la mezcla con Michay la pensamos porque esta es una planta que tiene espinas y por lo tanto nos permite conformar una barrera natural para también intencionar las zonas de aproximación en puntos bien específicos, de manera que no haya ingresos por cualquier parte y de esa forma también se resguardan las zonas de nidificación de aves o en general el ecosistema que queremos proteger. Gianfranco, ¿querías decir algo, no? Sí, que llevamos 16 minutos. Ya, me apuro. Y otra cosa que como destacable, bueno, obviamente circulaciones claras para que no haya circulación por cualquier lado, las aproximaciones que les decía que están súper demarcadas por dónde nos acercamos al humedal, y todo lo que está en azul es una zona de restauración frente a un paño que en este momento está totalmente cubierto de escombros, así bloques de hormigón. Ha habido ahí un botadero de escombros desde hace muchos años, entonces el plan aquí es retirar esos escombros y reemplazar para conformar aquí un gualbe de mirtáceas, particularmente de Pitra y Ter. La infraestructura, estamos proponiendo infraestructura de aproximación, como les decía, en 2 puntos súper específicos que permita disfrutar y conocer el humedal, de manera que las personas que habiten este lugar también tengan esa oportunidad, ¿no? de habitar en sintonía con este ecosistema súper privilegiado. Eso con Mirador de Cotapo. Bueno, también quisiera destacar que este es un proyecto que ha sido valiente, siento yo, desde el punto de vista de la inmobiliaria que lo está desarrollando, en hacer esta apuesta por cambiar las formas tradicionales de generar proyectos de desarrollo y además de abrirlo a la comunidad. Se han generado varios espacios de diálogo, se han tenido como varias instancias con distintos actores de la ciudadanía y de autoridades también para poder recibir inquietudes, percepciones, miradas, de manera que esto pueda realmente responder a una visión colectiva. Más allá de que es un terreno privado, se entiende que muchos de estos elementos, o en general este tipo de elementos, los humedales y en general los espacios de naturaleza urbana, tienen una función pública también, cumplen un rol público en la ciudad. Y eso es súper interesante tenerlo presente y hacer esa apuesta también desde los desarrolladores. Y para cerrar, yo solo quisiera decir que también como en línea con eso, ¿no? Que necesitamos ir avanzando ya rápidamente hacia nuevos paradigmas de hacer ciudad. Hasta hace no tanto tiempo nosotros hablábamos de la oportunidad de implementar este tipo de soluciones, las soluciones basadas en la naturaleza, aprovechar la infraestructura verde. Hoy día yo siento que esto ya no es una oportunidad, es una necesidad imperiosa, es algo que tenemos que hacer con urgencia, es un deber y es un deber colectivo, es un deber que tenemos que asumir colectivamente, entendiendo que la ciudad se desarrolla desde distintos actores. Hay una pata que es pública, que tiene que ver con las decisiones de las autoridades, de las normativas, etcétera, pero también hay una pata importante que viene desde los privados, desde los desarrolladores inmobiliarios, de los grandes desarrolladores, pero también de los pequeños y también de cada uno de nosotros a nivel de lo que hacemos en el espacio privado, ¿no? De cómo intervenimos incluso los jardines de la casa. Entonces, quisiera cerrar con eso, ¿no? No es una oportunidad solamente, es un deber, es una necesidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muy buena tu presentación. En realidad, bastante interesante lo que están haciendo en Isla Teja. Siempre
hemos estado buscando este tipo de proyectos similares y lo bueno que se está implementando acá en la región, así que va a ser muy atractivo ir a verlo cuando se esté ejecutando. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a ver el proyecto de drenaje urbano sostenible que tienen en Yanquihue, la recuperación del humedal, donde se ve una infraestructura bastante buena, bastante bonita, y se puede ver en realidad cómo cambió de ser un espacio oscuro donde la gente iba a botar basura, cómo ahora las personas ya lo están recuperando socialmente, que es lo importante, y cómo se revalorizan los espacios urbanos. Así que muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que le hicieron a Camila y anteriormente a la Seremi. Luego de la presentación de Alejandra con Jocelyn, vamos a responder esas preguntas que están en el chat para posteriormente la gente pueda hacer preguntas levantando la mano y dándole la oportunidad. Ahora la tercera presentación es en conjunto a dos investigadores del Instituto Forestal, el cual es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura. El Instituto Forestal es nuestro organismo asociado con quien nos ha colaborado. Las presentadoras son Alejandra Stefan, quien es investigadora del Instituto Forestal y además académica de la Facultad de Arquitectura y Arte del Instituto de Arquitectura, y Jocelyn Rose, quien es coordinadora del Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, CIMEF, un proyecto bastante interesante que tiene que ver con esta línea igual y con el desarrollo sostenible, el cual se está desarrollando en todo Chile, y tienen bastante información atractiva y importante para la toma de decisiones que nos tienen que entregar. Así que Alejandra, pueden empezar a compartir. En cuanto al tiempo estamos bien, así que nos va a quedar un tiempo bueno para el plenario de conversación, porque los temas que se están tocando son bastante interesantes. ¿Se ve bien la presentación? ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ya, perdón, vamos a usar este audio entonces. Ya. Estamos en la misma sala, pero aquí estamos. Ya. Muchas gracias. Empiezo yo. No. Ya. Empiezo yo soy Rosa, muchas gracias por la presentación. Soy coordinadora técnica del CIMEF, ¿no es cierto?, del Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos de Chile. Y empiezo con la... un poco lento, todavía no avanza la presentación. No avanza. ¿Me dejo de compartir? Sí, a veces Zoom se pone un poco mañoso y demora en pasar las presentaciones, así que generalmente nos pasa. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí. Ya, para entender la importancia de los bosques es importante reconocer, ¿no es cierto?, que vivimos en sistemas socioecológicos, como ya lo mencionó Olga, que estamos relacionados entre el sistema ecológico y el sistema social. El sistema ecológico lo podemos subdividir, ¿no es cierto?, geográficas, ecodistritos, especies, y por el otro lado los sistemas sociales, tenemos los individuos, instituciones regionales, nacionales, internacionales, y se relacionan, por un lado, por la entrega de servicios ecosistémicos del sistema ecológico al sistema social, y por el otro lado las presiones y acciones, ¿no es cierto?, que ejercemos los individuos sobre los sistemas ecológicos. Esto es como la base importante de entender. Y los servicios ecosistémicos que ya se mencionaron funcionan como una cascada, hay un modelo de cascada que trata de explicar la entrega de servicios ecosistémicos, y ahí los ecosistemas forestales cumplen ciertas funciones esenciales dentro de su ecosistema, y estas funciones a la vez
nos entregan ciertos servicios ecosistémicos a nosotros, las personas que habitamos los territorios. Esos son, por ejemplo, secuestro de carbono, regulación hídrica, la mantención de la fertilidad del suelo y otros. Más adelante lo voy a explicar mejor. Y bueno, nosotros obtenemos ciertos beneficios de estos servicios ecosistémicos que son beneficios socioeconómicos, agua para el consumo, alimentos, provisión de madera. Y bueno, a través del aprovechamiento de estos beneficios, obviamente, tenemos un cierto efecto sobre los ecosistemas forestales de vuelta. Los servicios ecosistémicos se pueden tipificar como en 3 grupos o 4, a veces también se usan 4, que son básicamente siempre los servicios de suministro, servicios de regulación y mantenimiento y servicios culturales. Aquí en los servicios de suministro tenemos alimentos, pueden ser hongos, berries, la provisión de agua, biomasa, fibra. En los servicios de regulación y mantenimiento tenemos la regulación del ciclo hídrico, ciclo de nutrientes, la formación del suelo, la descomposición, captura de carbono y la mantención de la diversidad genética, por ejemplo. Y en los servicios culturales tenemos todo lo que es interacción con el espacio natural, ¿no es cierto? Pueden ser físicas, intelectuales, experimentales, espirituales, etc. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, como ya hemos visto en las otras presentaciones, ¿no es cierto?, hay una cierta presión sobre estos ecosistemas forestales y por eso es importante monitorear el estado de estos ecosistemas forestales en el tiempo. Esto nos entrega información sobre los estados de los ecosistemas forestales y esta información es esencial para poder tomar respuestas, acciones de los actores como gobiernos locales, hogares, empresas, ONGs, ¿no es cierto?, para después disminuir la presión sobre los ecosistemas forestales. Y aquí, en este círculo de respuestas, entra el ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un proceso político, técnico, administrativo que es orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del territorio en función de las características biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Y tiene ciertas características. Tiene 4 componentes: un componente político, un componente de participación de actores, un componente administrativo, dependiendo del instrumento, cuáles son las instituciones que están involucradas, y tiene un componente técnico que caracteriza el territorio y los servicios ecosistémicos que entregan los ecosistemas forestales. Lamentablemente, el componente técnico en la mayoría de los instrumentos existentes hoy en día está muy escasamente considerado con respecto a los ecosistemas forestales en especial. Y bueno, ahora quiero hacer un breve repaso sobre los instrumentos existentes de ordenamiento territorial. Ahí dividimos entre los instrumentos normativos, que son vinculantes, y instrumentos indicativos, que no son vinculantes, es decir, el incumplimiento de las normas en estos instrumentos no acarrea sanciones. En los instrumentos normativos tenemos el Plan Regulador Comunal de Valdivia. Este incluye normas urbanísticas, define los usos permitidos, restringidos y prohibidos para cada área zonificada dentro del límite urbano. Eso es importante porque el Plan Regulador Comunal solo aplica dentro del límite urbano y no en zonas rurales. La modificación del Plan Regulador Comunal de Valdivia está en etapa de aprobación, está en la Contraloría en este momento. Bueno, ya ha pasado varias veces por varias etapas en esta fase de aprobación y en este momento no está vigente, no está funcionando. Y como se dan cuenta, es el único instrumento de ordenamiento territorial normativo
ahora ya pasamos a los instrumentos indicativos. Aquí tenemos la Estrategia Regional de Desarrollo. Es un marco orientador que guía la gestión del gobierno regional, objetivos económicos, sociales, culturales, ecológicos de largo plazo que se expresan en la imagen objetivo de desarrollo que se quiere alcanzar en la región. La región de Los Ríos cuenta con una estrategia regional de desarrollo, está ahora en proceso de actualización desde abril de este año, y dura 15 meses este proceso de actualización, así que el próximo año, a mitad de año, ya deberíamos contar con una estrategia actualizada. Y tenemos el Plan de Desarrollo Comunal, que es como el principal instrumento de planificación y gestión de la organización municipal. Tiene por objetivo regular, orientar y gestionar el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. El Pladeco actual de Valdivia venció en el año 2020 y ya está iniciando el proceso de actualización. Pero como se dan cuenta, no hay ningún instrumento que regula el ordenamiento territorial en áreas rurales. Y aquí tenemos una gran oportunidad, que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el PROT, que es una espacialización, quiere decir una ubicación geográfica de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo. El PROT en la región de Los Ríos se elaboró y se aprobó entre el año 2012 y 2017, pero pasó que justo en el año 2017 se empujó y se elaboró una política nacional de ordenamiento territorial, la PLOT. Y esa política se aprobó en diciembre del 2017. Sin embargo, la publicación de la ley y la promulgación de la ley se demoró hasta ahora. El 5 de julio recién se publicó el decreto 469 que aprueba la PLOT, y con esto ahora los PLOT entran a ser instrumentos vinculantes. Y al mismo tiempo, en el año 2018, se modificó la ley 21.074, a través de la ley 21.074 se modificó la ley 19.175 de Gobierno y Administración Regional, que otorga nuevas competencias y funciones a los gobiernos regionales también en materia de ordenamiento territorial. Y eso es realmente una oportunidad para la región en materia de ordenamiento territorial en áreas rurales. Y finalmente quiero terminar mi parte de la presentación con informarles sobre la plataforma CIMEF, como ya mencionó Gianfranco, que está disponible en cimef.minagri.gov.cl, que es una plataforma que agrupa toda la información sobre ecosistemas forestales nativos de Chile en una plataforma, y donde tienen libre acceso a toda esta información. También mencionar una publicación del CIMEF, que es la integración de los ecosistemas forestales en la planificación del desarrollo comunal. Está disponible en CIMEF también, en la biblioteca. Y también mencionar que desde el CIMEF implementamos un diplomado que se llama Ecosistemas Forestales en el Ordenamiento Territorial, herramientas para una gestión sustentable, que está disponible la próxima versión en 2022. Y si nos siguen en CIMEF, en las redes sociales o en la página, ahí vamos a estar publicando la próxima convocatoria. Así que eso. ¿Me escuchan bien? Sí, estamos viéndole. Ya, muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir comentando y contándole un poco. Jocelyn ya habló sobre los ecosistemas forestales y ahora vamos a ver sobre la relación entre la ciudad y estos ecosistemas y las distintas estrategias de aplicación concreta de los conceptos que vimos antes, mirados desde el punto de vista del desarrollo de las ciudades, que pasan estas zonas de interfaz y donde se está generando un crecimiento de los sectores periurbanos de la ciudad. Y en el caso de Valdivia, que algo muy relevante porque está generando presión sobre los ecosistemas forestales y que es un caso interesante además de estudiar porque es una ciudad intermedia que depende directamente de servicios ecosistémicos y está ubicada en un hotspot de biodiversidad.
Este crecimiento de las zonas periurbanas genera distintos tipos de impactos, tanto a nivel global como a nivel local, y se producen estas relaciones en que los ecosistemas forestales proveen distintos servicios, como explicaba Olga, como explicó Jocelyn, y a la vez se generan impactos. Lo más visible y lo que uno tiene como más vinculado a la vida diaria son, por ejemplo, la provisión de energía a través de la leña, de agua, materiales de construcción que se utilizan en las ciudades y que dependen de los bosques, y los impactos como la generación de residuos, la contaminación y cambios en el uso de suelo. Una de las presiones que genera este crecimiento de la ciudad es el déficit habitacional. Tenemos en el caso de Valdivia, en la periferia de la ciudad, distintas zonas de campamento o de viviendas irrecuperables, que además coinciden con zonas donde se genera una presión sobre el bosque por un alto consumo de leña, y a lo que se suman los nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas periurbanas, que también han generado cambios y generan impactos que vamos a ver más adelante. Vemos acá cómo ha evolucionado el crecimiento de las ciudades desde el año 1945 hacia adelante, y el impacto que esto tiene en la utilización de recursos, en el uso del suelo y los problemas de planificación asociados a un crecimiento sin el desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial que considere todas las variables que comentaba Jocelyn antes. Y a esto se suma, Olga lo explicó bien en detalle, el contexto de cambio climático, que hace que algunos de estos sistemas sean aún más vulnerables, por una parte, a los impactos que genera el crecimiento urbano, y a la vez se requiere que las ciudades se desarrollen en base a una planificación resiliente. Ya Camila también comentó y mostró proyectos que les permita adaptarse a estos eventos climáticos extremos. En Valdivia especialmente tenemos las principales preocupaciones son las inundaciones, sequía y problemas de contaminación del aire, que también lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Entonces, es necesario desarrollar ciudades y proyectos sostenibles que permitan proteger estos ecosistemas, que permitan proteger la biodiversidad, mantener los servicios que estos ecosistemas nos proveen. Y acá cobra importancia entonces todos estos ecosistemas que rodean las ciudades, pero también los bosques urbanos que tenemos nosotros en la ciudad y el arbolado urbano. Para pensar en un desarrollo sustentable de las ciudades, no hay solo que abordar los temas de planificación urbana que vimos anteriormente, sino también las estrategias a implementar en el desarrollo de los proyectos. Camila nos mostraba algunos ejemplos, porque como veíamos, esto genera impactos a nivel local, como es la contaminación y los residuos, pero también impactos a nivel local. O sea, el desarrollo de proyectos tiene impactos a distintos niveles. A nivel global, la industria de la construcción en Chile genera diversos impactos. Por un lado, 40% de las emisiones de CO2, 30% de la generación de residuos, 20% de la contaminación del agua, y además un importante uso de recursos, con un consumo de energía de un 40%, un 30% de consumo de materias primas, 20% de consumo de agua y 20% de ocupación de suelo. Por lo tanto, es clave pensar cómo desarrollamos los proyectos, porque ya hemos visto temas de planificación territorial y estrategias de proyectos que también aborden toda esta temática, entonces podamos reducir los impactos tanto a nivel global como a nivel local. ¿Cómo desarrollamos estos proyectos para minimizar el consumo de recursos y minimizar los distintos impactos en el medio ambiente? Y en este sentido, el concepto de análisis de ciclo de vida es interesante porque nos permite analizar la sustentabilidad de los proyectos a través de todo el ciclo de vida. Esto es desde que se extraen las materias primas para desarrollar los materiales de construcción, el proceso de fabricación de estos materiales, el transporte hasta el lugar del proyecto, el proceso de construcción, la operación del proyecto e incluso hasta el final de su vida útil. Y lo que se busca acá con este concepto de esquema cerrado es minimizar entonces el uso de recursos y minimizar los impactos y poder entonces reutilizar recursos y buscar estrategias que eviten estos impactos o que los minimicen. Este concepto de análisis de ciclo de vida es importante porque permite evaluar el desempeño de los proyectos en base a criterios específicos que tienen impacto y utilización de recursos, y en el caso de los proyectos en general requiere pensar todo el proceso completo desde las primeras etapas de diseño de manera de optimizar el desempeño. Entonces uno ya desde el proceso de diseño tiene que pensar en el final de la vida útil de los materiales, si van a ser o no van a ser reciclados, qué impactos se van a generar a nivel de medio ambiente cuando este proyecto termine su operación, etcétera. Como vemos entonces,
se requiere implementar estrategias a distintas escalas, desde la escala de la ciudad, que ya vimos antes, de la infraestructura, que también lo vimos, y de los desarrollos específicos e incluso a la escala de vivienda, ya que es en la fase de operación donde se consumen la mayor cantidad de recursos y se generan muchos de los impactos a nivel local, y por lo tanto la eficiencia o la forma de operar esta vivienda es relevante en estos impactos. Es necesario entonces planificar las ciudades a distintas escalas, y todas son importantes para conservar estos ecosistemas, y tanto urbanos como los ecosistemas que rodean las ciudades. Y es muy relevante cuando hablamos de zonas periurbanas entender los ecosistemas, los sistemas socioecológicos. Olga comentó, Jocelyn también comentó, ya que las formas de relacionarse con el territorio son distintas. Hay actividades productivas que se relacionan con los bosques. Por otro lado, la vivienda está vinculada a sistemas productivos en zonas periurbanas que también consumen recursos y generan impacto, y todo esto requiere una planificación distinta a nivel de territorio y entender también la vinculación de las comunidades con los territorios de manera de desarrollar proyectos pertinentes con estos contextos. Y a esta escala de proyecto también hay que tomar decisiones con respecto al uso del suelo de manera de reducir impactos, y lo primero y lo básico es realizar un diagnóstico socioambiental, de manera de entender entonces todas estas características que les decía antes, incorporando a las comunidades locales e incorporando también todos los aspectos de la biodiversidad, de manera de entender cómo se relacionan las distintas actividades con el entorno y para poder implementar estrategias de protección y recuperación tanto en el proyecto como en los procesos constructivos. De hecho, una cosa es, por ejemplo, lo que se diseña en términos de proyecto para proteger el suelo o los ecosistemas, pero por otra parte hay distintos planes que se desarrollan durante las etapas de construcción, por ejemplo, planes de control de la erosión y sedimentación, y que se tienen que implementar para minimizar los impactos en el proceso constructivo, que también pueden ser importantes. Para implementar entonces esta estrategia en los proyectos se requiere un trabajo de diseño integrado entre todos los actores que participan, desde las primeras fases de diseño hasta la construcción y operación, incluyendo a los usuarios, incluyendo a la comunidad, a los distintos especialistas, de manera de poder desarrollar un proceso participativo que permita entonces planificar, gestionar impacto y restaurar en caso de ser necesario. Para esto es clave llevar a cabo el diagnóstico que les comentaba antes, entender las características, la biodiversidad y los aspectos ambientales del sitio de manera de poder implementar este proceso de diseño participativo. Hay otro tipo de estrategias que implican tomar decisiones sobre áreas verdes y materiales que se van a utilizar tanto en espacios exteriores como en las techumbres y que permiten reducir impactos como por ejemplo el efecto isla de calor y privilegiar mantener árboles que generen sombra, suelos permeables, menos superficies de pavimento, entre otras estrategias que permitan evitar el sobrecalentamiento y el impacto que esto puede tener tanto en la calidad de vida de las personas como en el entorno. Por otra parte, los materiales que se utilizan en los proyectos también son parte de esta relación que se da entre los bosques y las ciudades. Tenemos la oportunidad de potenciar el uso de materiales sustentables, la valorización de los residuos forestales y agrícolas que tienen un potencial para distintos usos en la construcción, por ejemplo en materiales aislantes, pero también en otro tipo de materiales, y el potencial de la madera como estrategia para reducir emisiones de CO2 en el proceso de fabricación de los materiales. Esto requiere, por otra parte, implementar estrategias de manejo sustentable del bosque nativo que permitan obtener productos de alto valor, aumentar así el valor del bosque, a la vez que explorar otros usos y el potencial de nuevos productos y formatos de acuerdo a la disponibilidad de materia prima. Entonces aquí hay una relación bien clara entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en los bosques, y cómo estos servicios que los bosques proveen a las ciudades se pueden desarrollar de manera sustentable, pero requieren de ciertas acciones tanto a nivel urbano como a nivel de estudio de los ecosistemas forestales. Hay un potencial entonces de aprovechar materiales locales como la madera, que permita reducir impactos ambientales del proceso de fabricación y transporte, a la vez que también aportar a la economía local, y esto es un aspecto clave a considerar en las decisiones del proyecto desde las etapas preliminares, porque como les comentaba antes, estas son decisiones que se toman al principio y que tienen que ver con estrategias de largo plazo. También en el consumo de energía se producen relaciones directas entre los bosques y las ciudades. Por una parte, la demanda de energía para calefacción residencial genera una presión en los bosques, por el excesivo uso de leña, lo que requiere desarrollar estrategias para hacer un uso sustentable de los combustibles derivados de la madera, por una parte. Por otra parte, implementar sistemas de calefacción eficientes, pero principalmente
contar con viviendas eficientes que permitan reducir la demanda de energía y por lo tanto reducir el impacto que se genera en los ecosistemas. Además de esto, en paralelo, en los bosques, las acciones de los pequeños propietarios de bosque nativo que producen leña también afectan la disponibilidad del recurso a nivel urbano y afectan los patrones de consumo a nivel de ciudad. Entonces, es importante entender estas relaciones que se dan entre ambos para buscar un equilibrio, minimizar el uso de los recursos y poder hacer un uso sustentable de los combustibles derivados de la madera. Esta es una temática especialmente relevante a nivel de impactos locales, ya que el excesivo uso de leña para calefacción genera niveles de contaminación por material particulado que afectan la calidad de vida a nivel urbano y residencial, pero además genera una presión sobre el bosque dependiendo de la especie que se utilice y el manejo que se haga, pero nuevamente tenemos que ver las distintas escalas de intervención, ya que la solución en este caso se encuentra a nivel de vivienda. Aumentando la eficiencia de la vivienda y reduciendo la demanda de energía, se pueden reducir todos estos impactos en los ecosistemas y por lo tanto es importante también ver cómo se vinculan estas distintas escalas. Finalmente, el uso sustentable del agua también requiere entender lo que pasa en los bosques y en las ciudades. En los bosques, monitorear la importancia de monitorear los recursos hídricos, e implementar planes de restauración que permitan mantener la provisión de agua e implementar modelos de gestión que incluyan a los pequeños propietarios y a las comunidades, por una parte, y por otra parte a nivel de proyecto, todas las estrategias que se pueden implementar, que acá son muchas, vimos algunas cosas que mostraban antes, pero a nivel de proyecto se puede pensar en distintas estrategias que reduzcan el consumo, tanto en el interior como en el exterior de los proyectos, estrategias de reutilización de agua, sistemas de tratamiento y planes de gestión y monitoreo que permitan hacer un uso eficiente del recurso. Y a nivel de proyecto, implementar toda esta estrategia requiere tener este diagnóstico detallado que lo mencionaba antes, entender las características del sitio y sobre todo este trabajo integrado entre los distintos actores a lo largo de todas las etapas que permita entonces planificar esta estrategia y luego implementar y mantener en el tiempo todos estos sistemas que nos permitan hacer un uso sustentable de los recursos. Para cerrar, quiero mostrar rápidamente que a pesar de que hay temas que la mayoría de estos temas no están en las normas y no son obligatorios, en los últimos años había un crecimiento importante de los sistemas de certificación y estándares voluntarios de sustentabilidad que apuntan a implementar toda esta estrategia con el objetivo de conservar los recursos, mejorar la salud y el bienestar de las personas y de reducir la huella ambiental y social. Primero se desarrollaron sistemas internacionales que abordaron distintas categorías como sitios sustentables, uso eficiente del agua y la energía y el uso de materiales sustentables, entre otras categorías, y que se evalúan con bastante detalle el desempeño de los proyectos en todas estas categorías. Y luego, ahora ya contamos con sistemas nacionales como la certificación vivienda sustentable que ha impulsado el MIMBU, que apuntan a abordar problemáticas locales. Entonces consideran todas estas estrategias que veíamos en las certificaciones internacionales, pero le hacen una bajada entonces a las problemáticas y a las urgencias que tenemos a nivel local. Entonces, además del uso eficiente del agua y la energía y los materiales sustentables, se suman requerimientos en cuanto al entorno inmediato del proyecto y a los impactos ambientales que se generan, y de esta forma se abordan varios de los temas que hemos estado viendo, y se hace un poco, aunque no sea norma, cada vez hay más proyectos que buscan cumplir con estos estándares, cada vez hay más usuarios que exigen también que los proyectos tengan un mínimo impacto y que también aseguren la salud y el bienestar de las personas, y por lo tanto hacia allá debiésemos ir avanzando en paralelo también a las normas. Y por último, para cerrar, vuelvo a esta imagen de Valdivia para mostrar la importancia de planificar a distintas escalas, a escala de ciudad, a escala de proyecto, a escala de vivienda, con foco en estrategias que permitan proteger los ecosistemas y la calidad de vida de las personas, entendiendo las relaciones que se producen entre los ecosistemas y las ciudades, y que con una adecuada planificación permiten proteger la biodiversidad, mejorar la calidad del aire, regular la provisión de agua, mejorar la calidad de vida de los habitantes y desarrollar ciudades más justas, que es un tema también muy relevante, donde todos los habitantes tengan acceso a espacios verdes, tanto dentro como fuera de la ciudad, que es algo que parece tan obvio, pero no se da así. Y dejar planteada también entonces la importancia de avanzar en desarrollar
modelos de desarrollo y de gestión público-privada. Camila ahí también cerró su presentación comentando sobre esto, incorporar a la academia para levantar datos que nos permitan implementar soluciones adecuadas. Olga mostraba soluciones bien interesantes donde falta también desarrollar o levantar ciertos datos con respecto a los costos y a los desempeños. Entonces, la importancia aquí de que todos los sectores trabajemos en conjunto para avanzar hacia el desarrollo entonces de ciudades más sustentables. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jocelyn, por esta presentación. Queríamos cerrar el ciclo de seminarios con la presentación de ustedes para que la gente en realidad comprendiera lo vulnerable que somos si no tenemos bosque, la importancia que nos prestan los bosques a nosotros y cómo tenemos que tener una buena relación entre ambos, entre la ciudad y el bosque. Acaban de finalizar las 4 presentaciones, ambas muy interesantes, muy buenas. Agradecerles por su tiempo de presentaciones. Ahora cumplimos bien el tiempo, así que tenemos unos minutos para conversar y hacer algunas preguntas del público. Durante las presentaciones, algunas personas hicieron unas preguntas al chat. La primera era sobre, creo que era para la Seremi, sobre cómo se puede, la voy a leer, que dice, ¿quién resguarda? ¿Quién mantiene las áreas verdes creadas o modificadas? Es decir, ¿quién mantiene las infraestructuras verdes que se crean o se van a crear? ¿De quién es responsabilidad? Ya, gracias por la pregunta. Yo voy a contestar lo que yo sé, pero probablemente Alejandra, bueno, justo está Javiera Mayra, no sé si todavía está, que también podría aportar con esa respuesta porque tiene que ver con la planificación. Pero básicamente, cuando son áreas verdes, quizás Camila, pero cuando son áreas verdes son mantenidas por la municipalidad. De hecho, nosotros cuando partimos este análisis hicimos, mapeamos todo lo verde que había en la ciudad y después verificamos cuál de estas eran realmente reconocidas como áreas verdes de la municipalidad, en torno a, ¿cierto? Le dijimos, usted la mantiene, no la mantiene, cómo la mantiene, etcétera, y ahí nos dimos cuenta que había más espacios informales, les llamamos, que son espacios que no están bajo ninguna ordenanza porque no son parte de la municipalidad y, bueno, y tienen diversos dueños y dueñas. Pero cuando pasamos a hacer una infraestructura híbrida, ¿cierto? Como por ejemplo ese parque inundable, uno obviamente pasa a pensar que eso no tendría que ser solamente parte o responsabilidad de la municipalidad, sino que también, por ejemplo, de la DOH, porque en el fondo pasa a tener otra función reconocida que tiene que ver con la depuración, o sea, no con la depuración, sino más bien como la retención de agua lluvia. Y hay un caso súper interesante que yo pensé que lo íbamos a ver hoy día, en donde la DOH efectivamente, bueno, ¿cierto? A través de este trabajo conjunto que llevamos, hay un espacio que es como una especie como de piscina de decantación para disminuir la velocidad de cómo baja el agua en una parte específica en un barrio bajo. Y ahí entonces, efectivamente, cuando se hizo la obra, que es una especie como de laguna, claro, eso era una obra de restauración del MOP, pero no se podía hacer una alrededor, ¿cierto? Por hermosearlo, entre comillas, ¿cierto? O hacer un proyecto paisajístico, a menos que en el fondo lo hiciera la municipalidad. ¿Se fijan? Entonces también esto híbrido va probablemente a llevarnos a tener que ver cómo la mantención también va a tener que ser híbrida. Desde el diseño hasta la mantención. Eso es lo que yo podría agregar. No sé si hay alguien de las panelistas que pudiese decir. Muchísimas gracias. Después haciendo otras preguntas sobre, bueno, Catalina luego mencionó sobre una guía de drenaje urbano sostenible y su proyecto, donde compartieron estos manuales digitales, que son bastante buenos, bastante fácil de entender, tiene buenas ilustraciones, la cual se puede ver desde ese link que tiene. Y luego una pregunta de Javiera Mayra, igual una gran exponente del urbanismo y una muy buena profesional, igual que las presentadoras, creo que todavía está Javiera, que le pregunta a Camila cómo se trabajó, analizó la variable costo del desarrollo, la variable costo de este tipo de soluciones en el desarrollo inmobiliario
¿Y cómo ha ido el proceso de permisos con servicios públicos? Sí, súper buenas preguntas. Gracias, Javiera. Mira, son cosas que todavía no tenemos 100% resueltas. En temas de tramitación de permiso, todavía no hemos llegado a eso. O sea, el proyecto tiene permiso de edificación, pero los otros trámites, por ejemplo, asociado a el humedal depurador, va a requerir, por ejemplo, un permiso de modificación de cauce que todavía no está tramitado. Eso es algo que se tramita con la Dirección General de Agua y que luego se evalúa en complemento con la DOH también. No hemos pasado por ese trámite todavía. Y en temas de costos, son cosas que estamos todavía en desarrollo con la empresa que es la que va a implementar las soluciones. Por ahora estamos todavía en la fase técnica, cerrando de hecho el diseño de este biofiltro, etc. Así que no tengo mucha respuesta en relación a los costos todavía. Claro, muchas gracias. Igual, donde estas son infraestructuras verdes que a nosotros igual nos ha pasado, muchas veces son proyectos, como primeros proyectos que se están ejecutando, entonces muchas veces depende de la condición del sitio donde se van a ejecutar estos proyectos, la topografía, la distancia de los materiales, el stock de materiales y los proveedores, entonces constantemente se está evaluando nuevos costos y la idea es que cada vez los costos sean mucho más bajos para tener un acceso más universal a este tipo de soluciones y no sean soluciones de alto costo y exclusivas. No debieran ser en todo caso. De hecho, el humedal depurador, por ejemplo, como principal partida de costo que visualizamos nosotros tiene que ver con el modelamiento del terreno. Hay que remodelar la topografía para poder generar los espacios que necesitamos con las formas que necesitamos para que funcione el sistema hidráulicamente de la forma en que está diseñado. Y luego hay algunos costos asociados a, no sé, por las plantas, a las macrófitas, etcétera. Pero no son infraestructuras tremendamente costosas. Ahora no te podría dar ahora un orden de magnitud referencial. Muchas gracias. Es más barato que el hormigón en todo caso. También preguntan cómo se van a gestionar los residuos domiciliarios de agua gris y negra en el condominio, y ahí creo que tú lo respondiste. Sí, eso estaba respondiendo que esta propuesta no incluye la gestión de aguas grises y negras, solo aguas lluvias. Las aguas grises y negras se van a gestionar de manera convencional a través del alcantarillado solamente, entendiendo que está en una zona 100% urbana y que no había lamentablemente mucho espacio tampoco para generar una solución alternativa. Hay ejemplos súper bonitos de tratamiento de aguas grises y negras con humedales depuradores también, que funcionan en una lógica parecida que el que nosotros presentamos, tienen algunas especificaciones técnicas distintas, pero más o menos el concepto es similar. Pero en este caso lo diseñamos exclusivamente para las aguas lluvias. Muchas gracias. También hay unas preguntas más técnicas que te están preguntando, creo que esas sí las podría responder internamente, como la hora de resultado eficiente, como las técnicas de bioingeniería para controlar la erosión, el tiempo, la sedimentación del flujo, cómo fue la gestión del tema de los residuos y agua residual urbana. Yo creo que esas preguntas podría responder la más técnica a la persona que te la hizo. Okay. Luego preguntan sobre la única manera de obtener ¿cuál es la única manera de obtener alguna protección de los humedales rurales? ¿Sería incluirlo al plan regulador, al PROT? Si es que el PROT es una alternativa para tener una protección a los humedales rurales. Como decía, no se escucha tu micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Ahora apagué, pero no escucho. Ya, voy a contestar la pregunta. Bueno, el PROT puede poner condiciones de localización de sistemas de tratamiento de disposiciones y de residuos, y también condiciones de localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística. En ese sentido, yo creo que sí, no sé si la protección de un humedal, pero por ejemplo se pueden poner condiciones de localización de
de infraestructuras que pueden causar daño a los humedales rurales. En ese sentido, yo creo que sí puede ser una futura oportunidad en los proyectos. Sí, sí. Muchas gracias, Jocelyn. Luego preguntan si se puede recuperar agua grises domiciliaria. Claro, nosotros en este proyecto estamos validando una de las tantas soluciones basadas en la naturaleza, que son los humedales depuradores para la reutilización de agua grises, tanto en contexto urbano y rural, y poder con eso disminuir la demanda hídrica para riego. Luego preguntan si es que Danitza Badilla pregunta, si bien es necesario evaluar cada lugar a intervenir para que haya un desarrollo sostenible, la zonificación en general se podría hacer resguardando los principales focos que otorguen los servicios ecosistémicos. En Valdivia y en la región, ¿hay algún estudio de los principales focos de servicios ecosistémicos? Bueno, actualmente lo que se hace, como decías tú, es que se hace un diagnóstico por proyecto. En el caso de proyectos que entran al sistema de evaluación ambiental, es obligatorio hacer estos estudios de flora, fauna, biodiversidad, pero lo que se busca es que de forma voluntaria los proyectos desarrollen estos diagnósticos para poder entender cuáles son las estrategias más adecuadas. Ahora, en términos de zonificación para resguardar los servicios ecosistémicos, en algunos de los instrumentos, en los diagnósticos, se consideran estos aspectos, pero no en la planificación o en la planificación en sí. Entonces ahora lo que se está trabajando es, Infor, por ejemplo, está entregando información sobre los ecosistemas forestales al municipio para que en los Pladeco, por ejemplo, se incorporen esta información no solo en el diagnóstico, sino que también en los instrumentos de planificación específicamente. Jocelyn, quizás tú quieres agregar algo con respecto a cómo se incorpora la información de los ecosistemas forestales en la planificación y específicamente de los servicios. Bueno, quizás aquí mencionar nuevamente la publicación que ya mencioné, que ya está, ¿no es cierto?, que encuentran en la plataforma CIMEF, se llama Integración de los ecosistemas forestales en la planificación del desarrollo comunal, que es una guía que elaboramos desde el CIMEF en conjunto con varios municipios, sobre cómo integrar los servicios ecosistémicos que nos proveen los bosques alrededor de las ciudades y en las comunas en la planificación comunal. Entonces, esto ya se ha hecho con varios municipios en la región de O'Higgins, lo hemos hecho con los municipios de Coltauco, Doñihue y Las Cabras, y bueno, ahora recientemente vamos a empezar a trabajar con municipios acá en la región de Los Ríos también. Sí, eso. Muchas gracias, Jocelyn. Franco, nosotros hicimos no sé si le podríamos llamar zonificación, pero básicamente mapeamos la ciudad de Valdivia, que fue anterior a lo que mostré hoy día, y medimos 4 servicios ecosistémicos. Uno era provisión de hábitat para la biodiversidad, y ahí fuimos más allá, y en el fondo usamos las aves como indicador, captura de carbono, hicimos también acceso de recreación a través de varios índices, y se me está olvidando otro, temperatura, y claramente, o sea, claro, lo más interesante de eso, porque como casi obviamente los espacios no, digamos que podríamos decir que son de infraestructura verde, aunque sea informal, pero básicamente los espacios no sellados o los espacios que no son como hechos por el ser humano, llámese no solo bosques, sino que espacios de agua, praderas, etcétera, proveen más servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y uno puede ver estas como manchas de hotspots en la ciudad. Y yo creo que lo interesante ahí es cuando uno hace esa zonificación en este caso, y luego después ve cómo varían en diferentes escenarios y cómo se generan interacciones entre cada uno de los servicios ecosistémicos con ciertas acciones. Entonces no es suficiente que yo los mapee, ¿ya? Porque, por ejemplo, un servicio ecosistémico que tiene que ver con secuestro de carbono puede estar, digamos, en contraposición con otro, que puede ser, no sé, desde recreación hasta uso o retención de agua. Entonces creo que es importante mirar la interacción, así que lo quiero dejar aquí como claro cuando avancemos hacia la zonificación, la interacción entre estos. Eso. Muchísimas gracias. Ahí en el link, les dejé el link de la plataforma CIMEF, donde hay bastante información para descargar
donde pueden ingresar y ahí buscar más información del tema. Después venía... Parece que me lo mandaste a mí, nomás, Gianfranco, el Sí, link. pero ahora se lo envié a todos, creo. Me había equivocado. Preguntaban igual al proyecto de Camila cómo influenciaba las aguas que venían arriba de arriba del proyecto de ustedes. Si bien Camila dijo que hicieron una modelación hidrológica, entonces, por lo que se entendía, claro, están todas esas variables del agua escorrentía que va a llegar de cualquier lugar, ya están consideradas en el modelo, me imagino. Camila lo explicó muy bien. Sí, el modelo considera todos los aportes de escorrentía, tanto de los flujos más naturales que vienen desde un pequeño cerro que hay, y por otro lado las cuencas urbanas, las microcuencas urbanas que drenan hacia ese lugar. Muchas gracias. Danitza había levantado la mano, creo. No, era simplemente para agradecer la respuesta de todas las respuesta de la zonificación y las áreas de servicio ecosistémico. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público que quiera hacer alguna pregunta a las expositoras? Al final, ¿qué dice? Dice, muy buena, creo que no hay preguntas, estuvieron muy buenas las presentaciones, en realidad quedaron bastante claros todos los puntos que queríamos tratar. Ahí están los links en el chat de Drenaje Urbano Sostenible, CIMEF. Recordar igual que este seminario se enmarca dentro del gran proyecto de validación de la innovación social que estamos ejecutando. A todos los asistentes nuevos que están y que no saben mucho del proyecto, nosotros les vamos a enviar después esta cápsula en YouTube. También le hacemos la invitación a visualizar todas las talleres y actividades que hemos realizado el proyecto en el YouTube de Centro de Humedales del Río Cruces, donde se puede ver desde la actividad de lanzamiento y la actividad de co-creación que hemos estado desarrollando. También comentarles que dentro del microcurso de Ciudad Esponja vienen más actividades, luego viene otro taller un taller sobre el tema de la construcción sustentable en sí, las técnicas de construcción, que si bien Alejandra nos dio algunos parámetros y normativas que se están escalando ya desde normativa internacional y ya a normativa MIMBU, vamos a ver algunos ejemplos reales y de proyectos que tienen este tipo de construcción sustentable. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle a todas y a Jocelyn nos quería hablar. Sí, solo quería mencionar que acá dice una persona que en la biblioteca del CIMEF no se puede descargar el documento. Sí, es verdad, justo hoy día la biblioteca del CIMEF tiene una mantención, así que por favor probarlo en la tarde o mañana. Ya, muchas gracias. Acá igual Felipe compartió el link de YouTube. En ese link de YouTube ustedes pueden ver todas las actividades que tenemos. También dejarlos invitados y invitadas a visitar los humedales depuradores de agua grises que estamos ejecutando en la región, porque en realidad nos hemos dado cuenta que la co-creación es fundamental para que los proyectos lleven a buen puerto y puedan tener una buena mantención al final. ¿Quién más escribió? Son puras gracias, felicitaciones y agradecimiento a la expositora por las buenas presentaciones. Así es que creo que podemos dar por terminado este seminario. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Camila, Jocelyn y a los asistentes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan muy buena. Gracias. Muy bueno todo. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias también.